Today is August 7, 2020. My name is Cristian Doña Rebeco. I am interviewing Juan Carlos Veloso for the Conversaciones Oral History Project, Voces of a Pandemic project at the Office of Latino and Latin American Studies and Chris Library at UNO. This project is in partnership with the Voces Oral History Center at the University of Texas at Austin. Please know, Mr. Veloso, that this interview will be placed in the University of Nebraska at Omaha, Dr. C.C. and Mabel L. Chris Library, and share with the Voces Oral History Center at the University of Texas at Austin. If there's anything you do not wish to answer or talk about it, I will honor your wishes. Also, if there's something you want to talk about, please bring it up and we'll talk about it. Because we're not conducting this interview in person, I need to record your consent. So I'll ask you a series of 6 questions. Please say, yes, I agree, or no, I do not agree after each one. There are several questions we need to make sure you agree before we go on. The Office of Latino and Latin American Studies and Chris Library wishes to archive your interview along with any other photographs and other documentation at the University of Nebraska at Omaha, Dr. C.C. and Mabel L. Chris Library. UNO's Chris Library will retain copyright of the interview and any other materials you donate to the Office of Latino and Latin American Studies at the University of Nebraska at Omaha. First question, do you give the Office of Latino and Latin American Studies consent to archive your interview and your materials at UNO's Chris Library? Yes, I agree. Do you grant UNO's Chris Library right, title, and interest in copyright over the interview and any materials you provide? Yes, I agree. Do you agree to allow UNO's Chris Library to post this interview on the internet where it may be viewed by people around the world? Yes, I agree. Do you grant the Office of Latino and Latin American Studies consent to share your interview and your materials with the Voces Oral History Center at the University of Texas at Austin for inclusion in the Voces of a Pandemic Oral History mini project, which will include posting the interview on the internet? Yes, I agree. We have many questions in a pre-interview form that we have already filled out. We use that information from the pre-interview form to help in research. The entire form is kept in a secure Voces server at the University of Texas at Austin. Before Voces sends it to the Benson Library and to the Chris Library, we will have stripped out any contact information for yourself or family members, so that it will not be part of your public file. Your public file will only be accessible at the Benson Library and Chris Library. Do you wish for us to share the rest of your interview in your public file and make it available to researchers at the Benson? Yes, I agree. And finally, on occasion, the Office of Latino and Latin American Studies and Voces receive requests from journalists who wish to contact our interview subjects. We only deal with legitimate news outlets. Do you give consent for us to share your phone numbers or your email with journalists? Yes, I agree. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora pasamos a la entrevista en sí. Bueno, cuéntame un poquito de ti. Cuéntame dónde naciste, cuándo llegaste a Estados Unidos, qué haces. Cuéntame un poco de ti, por favor. Muy bien, gracias. Bueno, mi nombre es Juan Carlos y yo nací en la ciudad de Concepción, en el sur de Chile, ¿okay? El sur-centro de Chile. Llegué a Estados Unidos en el año 1993, en el mes de septiembre de 1993, a trabajar en una posición que tenía que ver con música dentro de una iglesia. Así que desde entonces que estoy en este país, te tengo que decir y confesar que llegué sin nada de inglés cuando llegué. Ahora puedo tener más inglés que cuando llegué. Pero me fui abriendo puertas de a poco y luego de estar un tiempo en California, porque llegué a California primero, después de ahí entonces nos movimos para acá, para Nebraska. ¿Tú llegaste solo? ¿Llegaste con familia? Buena pregunta. ¿Hijos, hijas?
Llegué solo y mi novia en ese instante se quedó en Chile. Entonces, lo interesante de esta historia, Cristian, es de que estuvimos separados por un año completo, exactamente por un año completo. Yo llegué aquí en septiembre del 93 y ella llegó en septiembre del 94. Así que ese primer año fue año de todo nuevo, todo el mundo, todo lo que veía era nuevo, la cultura era nueva. Y además, mi novia estaba en Chile en ese momento. Y ella vino, te la trajiste, se casaron acá, o en California. Exactamente. Entonces, ella llega después de un año, como digo, fue casi exactamente en el mismo día, porque yo llegué como el 10 de septiembre y ella llegó como el 11, 12 por ahí. Así es que, bueno, vino para casarse, nos casamos en Los Ángeles, California, en el año 1994, y ahí empezamos a hacer nuestra vida juntos como pareja inmigrante. Lo interesante aquí, Cristian, es de que era abrirse puertas en una cultura. Yo daba clase en Chile, ¿ok? Era maestro en Chile. Entonces, me acuerdo de que en la despedida con otro profesor allá en Chile, me dijeron, ¿hablas inglés? ¿Conoces gente allá? Bueno, dije, conozco, tengo un amigo. Me dijeron, tú estás loco. ¿Cómo se te puede ocurrir irte a un país donde no sabes el idioma, no conoces a la gente, qué sé yo? Pero yo venía como todo inmigrante con todos los sueños, con muchos sueños. Así que tenía un amigo chileno con el que llegué y de Chile me traje solamente una maleta y mi arpa que yo tenía, mi arpa folclórica. Es todo lo que me traje de Chile, nada más. Una arpa grande, una arpa completa. Arpa de folclore, sí, tamaño mediano, digamos. O sea, claro. Ujú. Tú llegaste acá con un trabajo ya. Llegué con un trabajo a esa iglesia, correcto. Yo llegué a ser el director de música dentro de una iglesia cristiana en California, correcto. Ujú. ¿Y tu novia y ahora esposa llegó a trabajar también o llegó sin trabajo? No, ella llegó por mí, digamos, por mí. ¿Ok? Ella llegó sin un trabajo. Ahora, al poco tiempo la iglesia la contrató a ella en la parte de educación cristiana, que se llama entonces como maestra de jóvenes, de crear un departamento de educación y eso. Ujú. Y después tuviste ahí algunos años y te viniste a Omaha. En Los Ángeles nació tu primera hija también. Correcto, la primera hija. Ahora, la historia va por aquí, mira, yo comencé con esta iglesia y luego, las cosas no empezaron a ir muy bien, las finanzas se fueron para abajo, ellos ya no podían sostenerme y entonces yo empecé a buscar formas de entrar al distrito escolar de Los Ángeles. Ahora, gracias a Dios, en California había mucha gente hispana. Entonces, llegué solo, sin carro, sin auto, sin nada. En buses fui desde un pueblito que se llama El Monte, en California, hasta Los Ángeles, buscar dónde está el distrito escolar, qué sé yo. Y luego ahí entonces pude entrar al distrito escolar. Ok, llegué en el 93, en el 96 yo pude entrar al distrito escolar de Los Ángeles como maestro dentro del Dual Language Program, el programa de dos idiomas. No tenía yo ninguna idea qué es lo que era eso, ¿ok? No tenía qué es lo que era el Dual Language. Lo único que yo sabía de que casi todos mis estudiantes eran afroamericanos, casi todos, como el 60%, el 65% eran, y el otro porcentaje eran hispanos. Entonces, y lo otro que yo no sabía, Cristian, era de que me ofrecieron una posición en lo que se llamaba una Inner City School, y yo no tenía idea de lo que era eso. Lo único que yo quería era dar clases y trabajar. Entonces fui, me presenté, di la entrevista, me entrevisté con tres principals, con tres directores. Cuando me estaba yendo para la casa, a los 15 minutos me entró la llamada en el teléfono de uno de ellos que me dijo, por favor, véngase, lo queremos ya. Y ese era el director de lo que se conoce como Inner City School, un lugar de
socioeconómico muy, muy bajo, donde hay muchos problemas en la comunidad, pero yo no tenía idea de eso. Yo estaba feliz porque era mi primer trabajo aquí. Entonces, ahora, como todo inmigrante, su vida tiene altos y bajos, ¿verdad? Estuve ahí en el 96, en el 97, en el 98, recibí una carta del distrito escolar que decía, si usted no pasa el examen del Estado, se llamaba CBEST, si no pasa el examen del Estado, usted no se le va a renovar su contrato. Entonces yo ya había estado trabajando, como te digo, por casi 3 años ahí. Buena referencia del principal, qué sé yo, toda la gente, muy bien. Pero cuando llegó el momento, yo no tuve suficiente inglés. Entonces no importó que yo ya era maestro desde Chile, no importó que yo tenía el título, no importó que tenía experiencia. A fines de ese año me quedé sin el contrato. Entonces fue un golpe realmente durísimo, fue un golpe muy, muy duro porque ya habíamos comprado un carrito nuevo, nos habíamos mudado a un departamento más grande, muebles nuevos, estábamos felices, contentos y nos llegó ese golpe tremendo, muy, 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 muy grande. ¿Y ahí fue cuando decidiste cambiarte de ciudad o te quedaste aún más tiempo en...? Ahí nos quedamos como 8 meses ahí. Y salió una posibilidad aquí en Omaha de trabajo. Entonces, rápidamente postulamos, entramos y nos cambiamos para Omaha, Nebraska. Entonces llevas aquí cerca de 20 años. Sí, exactamente. Ajá. Y acá, Aquí en Nebraska llegamos en marzo del 99. ¿Has trabajado en el distrito escolar de Omaha todo el tiempo? Sí, aquí entré, ok, deja pensarlo bien, porque entré en Omaha, a las escuelas públicas de Omaha, fue en el mes de octubre de 1999, y desde entonces yo estuve trabajando hasta julio del 2019, donde decidí hacer un cambio de carrera. Estuve con el distrito por 20 años. Yo fui uno de los pioneros, Cristian, de los pioneros como maestros en el Dual Language Program de la ciudad de Omaha. Soy uno de los 4 que comenzamos con este programa aquí, actually, en el estado de Nebraska. Qué bien, qué bien. Oye, ¿y en dónde hacías clases tú? Bueno, yo di clases en 3 escuelas. Comencé en Aslan, no es Aslan, en Pony, que queda cerca de la Harrison y la 48, Pony Elementary. Luego comencé con el programa de Dual Language en la escuela Castelar, que queda por ahí por la Marta y la 18, cerca de ahí. Y mi escuela donde tuve más años fue en Spring Lake Magnet Center. Ahí estuve por casi 14 años. Y tú decides retirarte de OPS el año pasado, el 2019, para empezar esta nueva carrera. Cuéntame un poco de esa decisión y qué estás haciendo ahora, por favor. Claro. Desde siempre yo he sido una persona orientada hacia la gente. Me gusta mucho poder brindar ayuda cada vez que yo pueda. Entonces, yo ya hace tiempo que estoy trabajando con la Iglesia Metodista Unida, ¿okay? de United Methodist Church. Estaba trabajando en distintas áreas, pero yo tomé la decisión de que quería estar a tiempo completo dentro del trabajo de la iglesia. Entonces, lo hablé con mi directora, me acuerdo, con la gente de la escuela. Bueno, yo hacía tiempo ya que estaba pensando en esto. Si bien es cierto, como maestro tú brindas un nivel de ayuda, pero te quedas solo con tu escuela. Y yo quise ver si podía hacer un trabajo más amplio a nivel de la comunidad. Entonces hice mi renuncia por ahí por marzo del 2019 y esto se llevó a cabo en julio. Y desde el 1 de julio del año 1919, perdón, del 2019 es cuando yo soy ahora a tiempo completo pastor con la Iglesia Metodista Unida. ¿Y cuáles son tus actividades? ¿En qué consiste tu trabajo como ser pastor?
de la iglesia? Bueno, tengo una doble función, ¿ok? Tengo un ministerio en inglés, que es lo que pasa muchísimo en las iglesias aquí en el sur de Omaha, que es que son iglesias americanas que construyeron estos edificios hermosos, que es donde estoy ahora, y que luego, por asunto de la migración, la población blanca anglo del sur de Omaha se fue moviendo hacia el oeste de la ciudad. Entonces, estas iglesias americanas fueron siendo cada vez más y más pequeñas. De hecho, se han cerrado muchas aquí en el sur de Omaha. Entonces, yo estoy en uno de estos edificios, ¿ok? Entonces, tengo un trabajo, trabajo con la parte americana, tengo un grupo chiquito de personas ancianas, pero también tengo la gran labor de comenzar a hacer un trabajo, un ministerio que esté orientado hacia la comunidad latina del sur de Omaha. Esa es mi función principal, ¿ok? Ahora, pero yo siempre, desde siempre, soy un convencido 100% de que lo que tiene que ver con la palabra de Dios y el Evangelio tiene que ir de la mano sí o sí con todo lo que es el trabajo social. Entonces, a raíz de eso, yo he comenzado ya desde el mes de noviembre, hemos comenzado con un centro comunitario nuevo aquí en nuestra ciudad, en nuestro edificio. Ahora, lo interesante de esto es que veníamos muy bien subiendo y llegó la pandemia en menos de 6 meses, nos llegó esta pandemia y tuvimos que cerrar todo. Em, ¿De dónde son los latinos con los que trabajas? ¿Son latinos antiguos, o sea, que llevan muchos años, son inmigrantes nuevos? ¿De dónde son? Mira, casi todos son inmigrantes nuevos, ¿ok? Tenemos gente, por supuesto, de México, pero también tenemos gente de El Salvador, de Guatemala tenemos familias, tenemos una familia que es peruana, tenemos 2 familias que son brasileñas, por ejemplo, nuevas aquí. Entonces, está como bastante repartido eso. Bueno, llegando un poco al tema principal de la entrevista. Eh, Tú comentabas que creaste este centro comunitario y que a los 6 meses o al poco tiempo llegó la pandemia y te tocó cerrar. Cuéntame un poco, ¿cuándo tú empezaste a escuchar acerca de esta pandemia y de dónde escuchabas? ¿De internet, de la radio? ¿De dónde empezaste a saber que venía esto? Yo creo que por ahí, por comienzos de febrero, se comenzó a hablar un poco de esto en las noticias. Yo soy una persona de noticias, ¿ok? Yo soy el que tiene que escuchar las noticias todos los días. Entonces, empezó a hablarse un poco, pero se veía de que estaba en China, ¿verdad? En Wuhan, y que no podía llegar acá, que podría llegar, pero que todo estaba controlado y todo eso. Entonces, para el comienzo era algo, bueno, una pandemia más. Ya había venido el SARS primero, el ébola, tú sabes. Y entonces pensé que iba a ser como de ese nivel, digamos. Y la primera semana, los primeros días de marzo, yo tenía una conferencia en, en Orlando por la iglesia. Y fui, y justo ahí, justo en ese instante cuando fui yo, es cuando se escuchó de que ya habían casos en Oregon, en el estado de Oregon, como lo más grande, digamos. Pero bueno, estaba allá, así que fui a esta conferencia, y cuando me fui, había un par de personas en el aeropuerto con máscara, pero no muchas. A los 5 días después se notó la diferencia. Te estoy hablando como el 8 o 9 de marzo por ahí. Ya había muchísima más gente con mascarilla en los aeropuertos. ¿Y cuál fue tu reacción inicial cuando supiste de esta pandemia? O sea, ¿pensaste que era algo como SARS, como algo que iba a pasar rápido, o te empezaste a preocupar un poco que podía ser algo más? Mira, la verdad es que no me preocupé para el comienzo porque pensé que, bueno, era una pandemia más como las anteriores, que no nos afectaron sí de forma fuerte. Entonces pensé que iba a ser a ese nivel. Cuando regresé de la conferencia,
es cuando ya se escuchó de que esto era más grande de lo que se estaba pensando. Y entonces ahí ya, como a la semana que estaba aquí, fue cuando tomé conciencia plena de que esto era serio y que recién nos estaba comenzando y que se iba a expandir. Y ahí llegaste llegaste a tu familia, a tu casa, pero volviste a tu trabajo. ¿Y cómo fue las decisiones que ustedes tomaron? O sea, yo supongo que tuviste que cancelar los servicios religiosos, aparte de cerrar el centro comunitario. ¿Qué hicieron ustedes? De regreso de mi conferencia, nunca más pude predicar en vivo. Nosotros fuimos una de las primeras iglesias que cerramos antes que cerrara el resto de las iglesias. Lo tomamos como un asunto de precaución porque, como te comentaba antes, la parte en inglés son todos ancianitos. Son todos ancianitos. Entonces yo dije, no. Vamos a cerrar mejor. Y fuimos una de las primeras iglesias que lo hizo online. Para la segunda semana de marzo yo ya estaba haciendo esto online, pensando, aún no era grande, pero yo dije, tenemos que prevenir lo que nos va a venir. Entonces, como esta gente son muy ancianos todos, y esto estaba atacando muy duro a la gente anciana, yo dije, no vamos a correr ningún riesgo. Y ahí, junto con eso, entonces, se cerró todo el edificio, porque, bueno, el hecho de que ellos fueran ancianos, también había que cortar con los hispanos, porque los hispanos tenían muchos niños y son familias más numerosas, entonces tuvimos que suspender los servicios, los estudios, tuvimos que suspender las clases con el centro comunitario. Estamos dando clases de inglés, clases de ciudadanía, cerramos las clases de música, se cerró. Aquí se cerró todo, así de una vez, así, pero todo. ¿Y eso sigue así? Hasta el día de hoy sí. Hasta este día tuvimos que reinventarnos como todas las otras iglesias del país, tuvimos que reinventarnos, tuvimos que meternos en Zoom. Después comenzamos con Facebook, luego nos fuimos a Zoom, tratar de pensar, o sea, está bien, yo puedo hacer el mensaje en Zoom, ¿verdad? Hacer el Facebook Live, pero hay otros elementos que son propios de la iglesia que tampoco no se pueden hacer así de forma tan fácil, como un ejemplo es la comunión. No es algo fácil de hacerlo online, entonces pensar todo ese tipo de cosas. Como estamos recién comenzando con gente nueva, que mucha gente lleva años y muchos años sin ir a una iglesia, les estamos dando clases que se llama de discipulado, donde le enseñas paso a paso cómo comenzar y todo eso. Entonces, ahí fue un cambio brusco, total. Tuvimos, como te digo, que reinventarnos de muchas maneras. Porque lo otro, Cristian, es esto. La realidad del pueblo inmigrante, como tú bien sabes, es que muchos de nosotros no tenemos al resto de nuestros familiares aquí. Entonces, para mí era fundamental que la gente sintiera de que la iglesia tenía que cumplir con esa función. Entonces, creamos una de las cosas que hicimos, creamos una reunión especial que le llamamos reunión de coordinación. No tenía nada que ver con la parte espiritual, ¿ok? Ahí no se ora, no se lee la Biblia, nada, sino que era simplemente de revisar con todas nuestras familias cómo están ustedes, cómo estás tú, qué les falta, que alguien diga, mira, yo sé que aquí en tal supermercado llegó, por ejemplo, papel higiénico. Y se intercambiaba todo este tipo de información y ahí entonces nos íbamos enterando quiénes iban perdiendo sus trabajos también. Y luego, desde nuestro punto de vista, era cómo vamos a ayudar a nuestra gente, cómo que vamos a hacer. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo ayudaron? ¿Pudieron repartir comida o qué hicieron con las familias que estaban perdiendo el trabajo y que estaban más vulnerables? Mira, gracias a Dios, yo tengo tiempo aquí ya de conocer a líderes de la comunidad y todo esto. Entonces, nos metimos, yo pude ser parte de un programa que estaba llevando a cabo el Highland Worker Centers, de ayuda a aquellas familias inmigrantes que habían perdido su trabajo por el COVID,
y que no podían pagar su renta, por ejemplo. Así que, por ser parte de ese grupo, pudimos ayudar más o menos yo diría como a 15 familias nuestras que no estaban recibiendo ningún tipo de dinero, no estaban pagando su renta y no tenían comida. Esa fue una de las cosas que hicimos. A mediados de mayo, por ahí, nos dimos cuenta de que eso no era suficiente y empezamos a crear un centro de comida, aquí un centro de almacenamiento de comida. Yo hice un compañerismo, un partnership con otro pastor que él es luterano y juntos hemos estado haciendo este food pantry, tener comida para nuestra gente, darle no solamente para los miembros de la iglesia, sino que para todo el mundo que necesite, empezamos a buscar recursos. También fui parte de una coalición que se creó aquí en el sur de Omaha, solamente por el COVID-19, con el mismo propósito más o menos. Con esta otra coalición, ahí estaba la Cámara de Comercio Hispana, estaba la Casa del Pueblo, estaba la Policía del Sur de Omaha. Juntos creamos una nueva coalición donde pudimos dar a la gente tarjetas para comida, dinero para su renta y otro tipo de ayudas más. Oh, qué lindo trabajo, Juan Carlos. Te iba a preguntar un poco eso, si tú habías visto que las iglesias se habían unido y coordinado en esto. Me cuentas que con esta iglesia luterana ha habido un acuerdo o algunas conversaciones para hacer esto algo más intrarreligioso o intergrupos religiosos, interiglesias. Con este tipo de ayuda exactamente yo no he escuchado. Pero hay otro tipo de ayuda, otro tipo de coalición que se acaba de formar también, más extensa, mucho más grande. Es un grupo que se llama Voices United of Greater Omaha. Este es un grupo de clérigos, de líderes religiosos de diferentes denominaciones, diferentes formas de fe. Es una coalición nueva que se formó no con el fin de dar comida ni renta y eso, pero con el fin de crear una voz unida frente a los actos de racismo que se han estado viendo no solo en el país, sino que también en nuestro estado y en nuestra ciudad. Ese es el propósito de esa otra coalición, que es bastante grande, bastante extensa. Y el financiamiento para poder repartir estas tarjetas de dinero para comprar comida y otras cosas, ¿de dónde salía? ¿Habían donaciones? Cuéntame un poco de eso. La Cámara de Comercio fue capaz de conseguirse un grant, una beca. La verdad yo no sé con quién, pero se la consiguieron. Entonces, ellos tienen, gracias a Dios, tienen todo ese contacto. Entonces, fue una coordinación, como te digo, la Cámara de Comercio Hispana, la Casa del Pueblo, nosotros aquí, la policía y otros más que se escribió este grant, se hizo saber de la gran necesidad que había. Bueno, eso fue especialmente porque habían personas, familias nuestras, indocumentadas, que no recibían el employment, el desempleo. Y eran personas que estaban, pero literalmente sin nada y sin ayuda. Ellos no recibían ayuda ni del gobierno ni de nada. Entonces dijimos, alguien tiene que crear algo y así se creó este fondo de ayuda para ellos. Muy bien. ¿Y cuántas familias han atendido? ¿Cuántos en total? ¿Cómo ha sido cuánta gente han podido ayudar? Con ese grupo muchísimas. Yo no tengo un número exacto, pero yo te puedo dar un estimado de seguro, entre 80 y 100. Si es que no más. ¿Y ese programa sigue? No. Ese programa tuvo su comienzo y su final, porque no había todo el dinero que queríamos. Entonces, pero se llevaron, como te digo, por lo menos a 80 familias. Ahora, estamos tratando de crear otros que hayan
otra fuerte, porque la necesidad aún persiste, aún está, y entonces ahí tratamos de reinventarnos, de reaplicar en otros lugares, en fin. Muchas gracias. Y eh, partiendo de esa idea, ¿cómo has visto tú, cuál ha sido el impacto de esta pandemia de COVID-19 en la comunidad latina de Omaha? Uf, fortísima. Para el comienzo no se notaba lo que venía, no se notaba lo que veía, lo que venía, te digo, lo que es marzo, abril, a mediados de mayo, un grupo de líderes, nosotros aquí de la comunidad, estábamos muy inquietos porque no escuchábamos nada de las procesadoras de carne. Se supo de que en Grand Island, en esa área había gente afectada, pero no escuchábamos nada de aquí. Estábamos muy nerviosos con eso, tratando de ver cómo investigar. Y de pronto, en una de estas reuniones de coordinación aquí en el sur de Omaha, nos dimos cuenta, gracias a One World, que era parte de la coalición, de que ellos sí estaban al tanto de una gran cantidad de personas latinas del sur de Omaha que estaban siendo infectadas, especialmente a través de las procesadoras, y que nadie sabía, no había salido a la luz. Entonces, ahora, en un periodo de 15 a 20 días fue cuando como que explotó de repente. O sea, primero no conocías a nadie que hubiera perdido a alguien así. Y de pronto, o si tú me preguntas, ¿conoces a personas que fallecieron aquí? Conozco muchísima gente que ha fallecido aquí en el sur de Omaha, que han sido infectados aquí en el sur de Omaha. Entonces, incluso ahora, en este momento, es cuando, precisamente ahora, cuando la parte con mayor cantidad de infección, tú sabes esto, en todo el estado, es en el zip code, en el código de aquí del sur de Omaha. De hecho, a nivel nacional, ayer se hizo una entrevista con la gente de Omaha. ¿Por qué? Porque Omaha en este momento está en el número 9 de las ciudades en todo el país, en el número 9, que ellos le llaman hotspot, red zone o eso. Entonces, estamos muy, muy inquietos con esto, estamos muy preocupados con el sur de Omaha. Y dentro o sea, tú dices que conoces mucha gente que ha fallecido. Dentro del grupo que iba a la iglesia, ¿tú has tenido gente que haya fallecido? Ay, Dios, en nuestro grupo, hasta el momento no. No, por la gloria de Dios. Muchas otras iglesias aquí en el sur de Omaha, yo sé pastores que han sido afectados, pastores que han fallecido aquí en el sur de Omaha. Hay una iglesia completa hispana que se infectó todo el mundo, todo el mundo. La iglesia de mi amigo también, ahí fallecieron personas. Entonces, donde quiera que vaya, hay gente que está falleciendo. Nosotros, como te digo, hasta el día de hoy, este edificio sigue cerrado. Nosotros no hemos querido abrir. Aunque el gobernador dijo que se podía abrir, nosotros tomamos la decisión de que no lo íbamos a abrir porque no era seguro. Y no me arrepiento de esa decisión hasta el día de hoy. ¿Y esa decisión la tomas tú, la toma, no sé, de algún ente más allá del Estado, la toma un grupo contigo aquí en Omaha? ¿Quién toma esa decisión? Buena pregunta. Tenemos un obispo. Luego Acá tenemos en el Estado. en, esto es junto a dos estados, el estado de Nebraska y Kansas tiene un solo obispo. Entonces, luego vienen nuestros superintendentes y después viene el pastor local, que es donde entro yo. El obispo ciertamente nos llamó a seguir todas las directrices que vengan del nivel nacional del Departamento de Salud. Y luego nos recomienda, y la decisión final la tomamos nosotros. La recomendación es de que si no es seguro, por favor, no lo abran. Y luego, si es que abren, aquí hay una serie de pasos que ustedes tienen que cumplir si es que van a abrir, que son los requisitos que da el Departamento de Salud a nivel nacional y también a nivel local. ¿Okay? Pero en última instancia, la decisión es a nivel local, la decisión última. Y nosotros ahí hemos decidido, yo con el grupo de los líderes hemos determinado de que no es seguro que abramos nuestro edificio. No queremos correr ese riesgo aún.
Eh, y tú me contabas que, bueno, por un lado, un grupo de organizaciones habían hecho este trabajo muy importante de repartir comida y otras cosas, y por otra parte, las mismas personas habían sido afectadas. ¿Cómo crees que afectó o que está afectando COVID-19 a las organizaciones en general? O sea, no a las personas, pero a las organizaciones, ya sea religiosas como la tuya o las otras que tú conoces. La verdad es que todo el mundo está muy afectado, todo el mundo está muy afectado en el sentido de que nadie está operando, funcionando como lo estábamos haciendo antes de esta pandemia. O sea, es increíble cuando uno piensa de que todo le cambió para todos de una manera abrupta, concreta, real. Entonces, toda la gente está tratando de operar dentro de lo que más pueda funcionar, dentro de lo que más se pueda con todas estas limitaciones que tenemos en este momento. Lo que está claro es de que ya el mundo de nuestra organización no va a ser el mismo que era hace 6, 7 meses atrás. Eso está claro. O sea, ya llegó un instante en que uno, mira, a veces hay instantes que uno vive que tú sabes que son momentos históricos. A veces te das cuenta de que estás viviendo un momento histórico y otras veces no, hasta que pasa mucho tiempo. En el caso específico de esta pandemia, yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que estamos viviendo la historia delante de nuestros ojos. Se abre delante de nuestros ojos. Para bien, para mal, para lo que sea, pero es un hecho concreto. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Uno ve cómo las cosas pasan alrededor de uno. Eh, y tú dices que esto ha afectado para el futuro de las organizaciones, que las organizaciones ya no van a ser distintas. ¿Cómo ves tú que tu iglesia, o en general las iglesias, van a cambiar? ¿Cuál es el futuro de tu iglesia o de esa iglesia una vez que termine, ojalá, el COVID-19, esta pandemia? Una de las enseñanzas que hemos aprendido y que yo soy uno de ellos es de que hay varias cosas que se podían hacer en línea que no sabíamos que se podían hacer en línea. Entre esas, una de las ventajas, fíjate, entre comillas, ha sido de que al hacer todo esto en línea, al hacer iglesia en línea, tú llegas a una audiencia que es mucho más amplia, mucho más grande que lo que teníamos antes. Entonces, dentro de ese punto de vista, puedo decirte de que ya la iglesia, aunque yo pueda volver a hacer servicios otra vez en persona, para mí va a ser importante también seguir con un componente en línea, porque hay un grupo de personas que no puede asistir aquí, pero que sí va a ser parte si es que hacemos algo en el Internet. Este, una de las cosas que nos va a afectar mucho como hispanos, como cultura hispana, es de que todo el mundo que entraba por la puerta de esta iglesia se abrazaba. Todo el mundo abrazo y beso, y tú sabes todo lo que hemos sido siempre de, por cultura. Obviamente de que eso dentro de la iglesia en este momento cambia. Un ejemplo es mira, cuando nos juntemos otra vez, se tiene que desinfectar el edificio completo, los baños, todo, antes del evento y después, cada vez que nos reunamos. Segundo, como los niños vienen de diferentes casas, no los podemos sacar para que tengan su clase de niños, por ejemplo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque vienen de distintos hogares. Hay un montón de cosas que no las vamos a poder hacer como las hacíamos antes. Entonces, vamos a tener que crear la forma. Bueno, la distancia social se va a poder hacer en ciertos casos y en otros no. Entonces, aquí vuelvo a usar la palabra reinventarnos. O sea, tenemos que crear formas de que sigamos haciendo más o menos lo que estamos haciendo, pero ciertamente con muchas cosas que son nuevas, en parte porque queremos hacerlas y en parte porque no hay otra forma de hacerlas. Sí, el futuro se ve interesante, pero también hay oportunidades. Cambiando un poco de tema, eh, tu, tu mamá vive en Chile aún, tú tienes un hermano y una hermana, si no me equivoco, que viven en Chile aún, Así también es. la familia de tu esposa. Ujú. Cuéntame un poco cómo ha sido para ti vivir la pandemia desde lejos, en el caso del resto de tu familia y de la familia de tu esposa en Chile.
Muy difícil, ha sido muy, muy difícil vivirla desde lejos, tremendamente difícil. Mi suegro fue una de las primeras víctimas del COVID-19 en Chile. El día antes que él falleciera, habían 16 personas. El día que él falleció, murieron 3. 2 en Santiago, donde él estaba, y 1 en Magallanes. Fue muy difícil este proceso porque nos enteramos casi cuando ya lo habían llevado para el hospital. Entonces, vivimos una semana completa donde a la hermana de mi esposa le llamaban desde el hospital para darle un reporte. Ella lo grababa y nos lo enviaba a nosotros. Entonces, era tan duro el escuchar. Era bueno en un sentido escuchar directamente la grabación del doctor contándole a ella, pero también esa incertidumbre y esa impotencia enorme de saber que estás a tanta distancia sin poder absolutamente nada. No hay nada que tú puedas hacer. Entonces, es un dolor grande y como a la semana fue cuando mi suegro falleció. Entonces, entenderás, a todo esto, él iba a venir este verano. Tenía pensado venir este verano. Nunca había venido. Entonces, es un golpe muy, muy duro para todo inmigrante. Yo creo que es para todo inmigrante que está aquí. El saber, ahora, yo tengo que ser sincero contigo, yo estoy extremadamente preocupado por mi madre, que está en Chile. Muy, muy preocupado por ella, por todo, pero en especial por ella. Y es algo que todos los días le ruego a Dios, todos los días por ella, por mi mamá, que la cuide, que no se infecte, que no caiga con esto. Entonces, de por sí la distancia, tú sabes, es un problema, pero aún estando en pandemia se te intensifica porque ni siquiera puedes ir. Nosotros no pudimos ir al velorio, de hecho no hubo velorio, no hubo nada. Entonces es duro, es fuerte y ahí otra vez, ahí es donde yo pienso que la iglesia tiene que cumplir esa función de familia. Yo trato de que la gente tenga esa, que sienta eso, de que si bien es cierto, estamos solos, pero sabe que aquí hay alguien que tú puedes llamar a la hora que sea, a la hora que necesites, puedes conversar, puedes compartir, va a haber gente que va a estar rogando por ti, pidiendo a Dios por ti. Todo eso es muy, muy importante. Totalmente de acuerdo. Mis papás también están en Chile y es lo mismo que pienso yo todo el tiempo. O sea, siempre muy preocupado por ellos y por mi abuela que tiene 90 y tantos años también. Así que es, creo que, como tú dices, para todo migrante la distancia es difícil en esas circunstancias y aún más ahora que uno ni siquiera puede viajar. Eh, Cuéntame un poco, y para tu familia acá, tu esposa, tus hijas, ¿cómo ha sido esta pandemia? ¿Cómo la ha afectado a ellas? ¿Cómo la ha afectado a ustedes como familia? Bueno, en primer lugar nos transformó totalmente, como a todo el mundo, ¿verdad? A todo el mundo nos transformó nuestra rutina, la destruyó, la hizo pedazo y se creó otra rutina nueva. Es interesante porque ellas ya son adultas casi, 23 y 20, 21. Pero como familia hispana hemos sido siempre muy apegados, ¿no es cierto? Muy, muy apegados unos al otro, entonces siempre pendiente. La menor estaba en el dormitorio allá en la universidad, se rompió eso, se quebró, se tuvo que ir para la casa con nosotros. Estar todo el día juntos es bueno en un sentido, es muy, muy bueno estar todos juntos, pero también cuando no estás acostumbrado a eso, tampoco es fácil ese convivio familiar. Debería ser, pero no lo es porque cuando tú tienes has vivido toda una vida de una manera y de pronto hay un cambio tan grande, entonces ese convivio tienes que reaprenderlo para poder saber llevarlo otra vez, ¿cierto? Saber que cada uno tiene que tener su espacio, ¿me entiende? Y todo esto. El encierro sí produce, como toda familia normal, creo yo, esas tensiones obvias, lógicas, que se van a dar cuando cada uno somos 4, pero cada uno de los 4 tiene sus propias necesidades. Entonces,
se nos ha dado eso también. Y la impotencia de no poder cumplir cosas que nos hubiera encantado haber cumplido. Salir a celebrar un cumpleaños, por ejemplo, de la casa. Gracias a Dios, mi hija había tenido su graduación, pero hay cosas que no se pueden cumplir como quisiéramos. Entonces uno trata de navegar a las aguas lo mejor que puede, ¿no es cierto? Pero es un momento de aprendizaje como familia y también en el nivel individual para todos nosotros. Y ahora estamos en agosto, en unos días más o en unas semanas más, vuelve la universidad. Eh, ¿qué decidieron ustedes como familia o qué decidieron tus hijas respecto a dónde vivir, a cómo ir a la universidad? Todo Bueno, esto. las hijas como ya toman sus propias decisiones, son adultas. Se conversó y se llegó al acuerdo de que para ellas, por lo que ellas hacen y por sus trabajos en la universidad, les conviene irse allá. No tienen todas sus clases presenciales, sino que tienen unas pocas también online, pero se van a ir las dos para los dormitorios, ya tienen sus becas y entonces están como cubrirse con eso. Así es que vamos a quedarnos mi esposa y yo, los dos solos en la casa, eh, así que se nos va a hacer grande. Y sí, ¿y tú qué piensas de esa decisión? Sí, o sea, obviamente tu hija ya toma sus propias decisiones, pero tú estás de acuerdo, te parece peligroso. ¿Qué sientes tú respecto a eso? Bueno, se las tengo que respetar, por cierto, sus decisiones. Este, pero sí tengo, como te digo, tengo esa preocupación de padre, ¿no es cierto? De que lo único que yo quiero es que ellas estén bien, que no haya ningún problema con ellas, que no se infecten, por supuesto. Pero cuando tienen esa edad, uno tiene que aprender a respetar esas decisiones que ellas tienen. Entonces, siento de que uno desde atrás les apoya, les respalda y espera, las ponemos en las manos de Dios siempre para que les vaya bien todo lo que ellas hagan. Y tienen, no, por supuesto, pero ¿tienen ustedes algún plan? ¿Han conversado como familia? ¿Qué pasa si una de ellas se enferma? ¿Qué pasa si alguno de ustedes se enferma? Sí, eh, si uno de nosotros se enferma, lo que tenemos pensado es que de inmediato se va a aislar a esa persona. Ya tenemos un cuarto listo destinado con su propio baño. Una sola persona que sería mi esposa la que se haría cargo y si se enferma ella sería yo el que me haría cargo. Ya tenemos ese plan de que sería, como te digo, ya tenemos un cuarto listo pensando para eso. Es como nuestro plan. Y tus hijas, o sea, y si fueron de tus hijas, volvería a la casa Exacto. a Sí, cuidarse. así es. Bueno, obviamente, eso ojalá que no pase en ningún momento, pero quiero una pregunta más. Esto todos esperamos que va a terminar en algún momento. Tú me contaste un poco que en el caso de la iglesia había que reinventarse, había que aprovechar las nuevas oportunidades. Personalmente, ¿cómo crees tú, más allá del trabajo que tú tienes en la iglesia, que el mundo va a cambiar cuando termine esta pandemia? ¿O cómo es el futuro post-COVID-19? El futuro post-COVID-19 para mí es un mundo nuevo, porque no es el mismo que estamos viviendo, pero va a llegar un instante que vamos a aprender a convivir con el nuevo normal, con la nueva normalidad. O sea, tiene que ser así. Tiene que ser así. No creo que nada vaya a ser igual a como fue antes. Puede que esté errado, pero me da la impresión de que nada va a ser exactamente igual como se hacía antes. Y es para el comienzo, como lo es ahora, va a ser muy extraño porque cuando te vea voy a querer darte la mano.
¿entiendes? Y no lo vamos a hacer. Y cuando vayas a un concierto, lo más probable es de que no va a haber alguien sentado al lado tuyo, sino que va a haber 2 o 3 sillas más allá. O sea, donde quiera que vayamos, toda nuestra forma de vida se transformó y yo creo que se transformó para siempre. ¿Ok? Como lo dije antes, en algún sentido, yo no creo que todo es malo. Simplemente creo que estamos evolucionando como especie, como raza humana. Ahora, las lecciones que saquemos de este periodo en nuestra vida, en nuestra historia, va a ser muy importante como si nos va a ir bien o no en el futuro al que recién estamos comenzando. Entonces, yo creo que este es el momento preciso de poder analizarnos como individuos, como personas, como comunidad, en cierto modo, y ver, ok, habían cosas que estábamos haciendo mal y que no nos dábamos cuenta, pero ahora cuando te pasa todo esto, te das cuenta que tienes que reorganizarte, que tienes que reordenar el orden de valores de ciertas cosas, en fin, entonces, como digo, es un cambio enorme, brusco, pero yo quiero pensar de que dentro de todo esto que nos está pasando, vamos a aprender para bien y que el futuro que nos depara, aunque va a ser distinto ciertamente, no va a ser igual, van a haber muchas cosas que sí vamos a tratar de hacerla como antes y que, bueno, no se van a poder hacer simplemente. ¿Y por qué? Entonces tú dices que esto va a ser para siempre, ¿no? Para el resto de nuestras vidas. ¿Por qué, por qué tan a largo plazo, crees tú? Porque el cambio social, cultural, como quieras llamar, que estamos viviendo es demasiado profundo. Lo que quiero decir con eso es de que las cosas no van a ser como las estamos haciendo hasta ahora. Prácticamente pienso yo de que nada va a ser exactamente igual. O sea, en el supermercado ahora sí van a estar estas barreras plásticas que existen, sí o sí. No creo que las van a sacar ningún día de aquí en adelante. No creo que vamos a ir a ver un partido de fútbol y que vamos a estar los mismos exactamente como lo estamos amontonados como siempre, como te digo. Por eso pienso que no es un cambio pequeño, pienso que es un cambio radical, profundo como sociedad y que no hay vuelta atrás a exactamente lo que era antes. Ah, bueno, muchas gracias por la conversación, por la respuesta. Antes de terminar, me gustaría saber si hay algo que no te haya preguntado, que tú quieras compartir o que tú creas que es importante respecto de tu experiencia con COVID, respecto de la vida que están llevando, etcétera. Lo único que quisiera compartir para finalizar sería el pensar en lo frágil que es la vida, en lo frágil que es quien nosotros somos, en lo frágil que es lo que tenemos hoy día. Si hay algo que este COVID-19 me ha enseñado, es de que todo lo que yo pensaba que era permanente no lo es. Y fíjate que me hace pensar profundamente en cómo es que si este COVID-19 fue capaz de transformar la vida de todo el planeta completo prácticamente, es porque todo lo que yo pensaba, lo que nos imaginábamos, que como dicen en inglés, lo tienes por granted, ¿verdad? Lo das por hecho, te das cuenta que de un momento a otro se puede desmoronar. No lo pensaba hace 6 meses, Cristiano, no lo pensaba hace 8 meses, pero ahora me doy cuenta de que todo lo que tengo hoy día simplemente puede que no lo tenga mañana. Así de simple. Y así de profundo es el pensar de que hasta ese nivel ha impactado esta pandemia en mí. Entonces me hace reordenar y darme cuenta, ¿sabes qué? Yo me estaba enfocando en cosas que realmente no eran tan importantes como yo pensaba que eran. Sí, muy claro el pensar que eh, las cosas que creíamos que eran importantes ya no parecen serlas, o ya no lo son. Bueno, muchas gracias Juan Carlos por la entrevista. Muy interesante la conversación. Muchas gracias a ti, excelente. Me gustó mucho. Qué bueno. Bueno, ahora voy a parar la grabación.